como les decía, invitamos a Roberto Gil Suart, no nos respondió. Invitamos este día a Santiago Nieto Castillo y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy gusto estar con ustedes. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias, doctor. Bueno, hay, por supuesto, un, eh, un conjunto de señalamientos de, del ex senador y hoy, pues, asesor jurídico del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el sentido de que usted lava dinero. Hay una acusación directísima. Sí, a ver, creo que podemos separar esto de lo que está sucediendo en Panamá. Hay que recordar que me tocó presentar denuncias en contra de Cabeza de Vaca, llevar, como hemos platicado en ocasión, ya la General de la República, otro elemento para poder llevar ante la Cámara de Diputados, a y después ante el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, la imputación en contra de Cabeza de Vaca. Hay que recordar varias cuestiones. Tiene que ver exactamente con lo que ustedes acaban de comentar. Este grupo creó o ideó la Alianza Federalista en contra del gobierno del presidente López Obrador y tenían una estrategia ya planteada para las elecciones. Lo primero que hicieron fue convencer a un juez que se le otorgara un amparo al señor Cabeza de Vaca, que por cierto se acaba de enviar una noticia, habrá que corroborarla, de que ha sido detenido por alguna cuestión ilícita. Pero lo más importante es que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Fiscalía General de la República, como la sección instructora del Pleno de la Cámara de Diputados, como un juez de control, incluyeron o encontraron los elementos suficientes para poder proceder en contra del señor Cabeza de Vaca. En ese contexto, el operador, digamos, el cerebro atrás de Cabeza de Vaca es Gil, y él es el que estaban encaminando a que el miércoles anterior a las elecciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera un par de controversias constitucionales que están planteadas. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un acto de mucha prudencia y pospuso, y esto ya está pospuesto de manera indefinida, la resolución respecto a estas dos controversias constitucionales, por lo que se ha visto en los listados de los asuntos de la Corte. ¿Qué le imputé yo a Cabeza de Vaca? 28 inmuebles en México y en el extranjero, en Estados Unidos particularmente. Ahí sí de lavado de dinero, la constitución de una vinícola, de un restaurante, también la generación en sus ranchos de campos de energía eólica. Hubo alguna senadora que me dijo que en algún de PAN, que en algún evento que habían tenido de una plenaria panista en el rancho de Cabeza de Vaca, habían tardado más de media hora de llegar de la entrada del rancho al lugar donde se iban a hospedar. Estamos hablando de ese nivel, digamos, de corrupción política. ¿Y qué sucedió? Cuando se les cae el hecho de que la Corte no va a resolver las controversias que ellos pensaban que serían en su favor, buscan una estrategia distinta para poder tratar de salvar la elección, y esa estrategia pues va encaminada a denostar a la persona que los había imputado. Yo en lo personal pues, no quise denunciar, a pesar de haber elementos a Gil, porque primero era el mensajero. O sea, hay que verlo así, digamos que el líder del grupo, en donde este grupo de calderonistas se pudo refugiar con mayor fuerza, fue precisamente en Tamaulipas. Y entendía yo que estos mensajes de Gil el viernes antes de las elecciones estaba vinculado con una estrategia de tratar de rescatarlo y rescatar. El truco, imagínense una persona que le dicen el truco, era el candidato del PAN y de la coalición opositora, y bueno, evidentemente no tuvo la posibilidad alguna de obtener el triunfo frente a Américo Villarreal. ¿Y qué ha sucedido? Pues recordemos que los ataques están desesperados, y esa es mi posición. Están desesperados y buscan, por un lado, desprestigiarme, por un lado, buscaron imputar delitos a los alcaldes
de Morena durante el proceso electoral. Por otro lado, pues generaron un acto de compra de votos que no les alcanzó en el proceso electoral, y hoy el Instituto Electoral de Tamaulipas, bueno, hace unos días entregó la constancia de mayoría a Américo Villarreal y es gobernador electo. ¿Cuál es el truco? Que finalmente, sí, como trataron el gobierno de Calderón y como se aliaron con el peñanietismo en actos de corrupción, evidentemente lo mismo hicieron con Tamaulipas. Y lo que no quieren y lo que están apanicados, están muertos de miedo, es que se pueda hacer una investigación respecto a lo que está sucediendo en Tamaulipas, máxime cuando yo, es público notorio, que tengo una buena relación con el gobernador electo desde hace tiempo. Entonces, creo que es muy importante mencionarlo. Yo actué como tenía que actuar. El presidente López Obrador me dijo que había que combatir la corrupción, por supuesto, incluida la de Cabeza de Vaca, y se presentaron las denuncias correspondientes, y eso es lo que está en juego. Estamos hablando de Tamaulipas y estamos hablando de cómo se desprestigia a la persona que denunció y que finalmente llevó a quitarles la joya de la corona, el símbolo máximo de su corrupción, que era el gobierno tamaulipeco. Hay un riesgo, digamos, colateral que me gustaría planteárselo, a ver cómo lo ve usted, Santiago Nieto Castillo. Ahora mismo, ese equipo que es tan fuerte, el que encabeza, digamos, en la parte legal, Roberto Gil Suart, que a su vez representa los intereses de Cabeza de Vaca, van a llevar ante el Tribunal Electoral los alegatos legales, sus querellas, pues, por la elección que acaba de pasar, y el ministro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un hombre que ha trabajado directamente con Roberto Gil Suart, ha estado en la administración de Calderón, ha estado en la administración de Vicente Fox, es decir, es uno de ellos. Al menos así lo dice su biografía. ¿No hay un riesgo ahí no advertido por quienes ganaron la elección allá, por Morena en Tamaulipas, o lo tienen claro? Bueno, sí hay claridad respecto a ello. Es importante mencionar que el plazo para la presentación de los recursos de inconformidad, así se denomina en Tamaulipas, vence hoy, y tendría el Tribunal Electoral un plazo para resolver. Como el cambio de gobierno es el 1 de octubre, tiene que haber 2 juicios de aquí a los próximos menos de 3 meses. Por un lado, el recurso de inconformidad local, que tiene que ser resuelto por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, y ahí lo importante creo que es que las magistradas y magistrados sepan que las condiciones del Estado han cambiado y que no deben dejarse presionar bajo ninguna circunstancia por Cabeza de Vaca, por el truco, por cualquier de este grupo de fascinerosos. A partir de ahí vendrá la resolución, y esa sentencia también puede ser impugnada en algo que se llama juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde efectivamente este señor Reyes Rodríguez, que trabajó con Gil como su secretario de la Comisión de Justicia, que trabajó con Calderón en la Secretaría particular de la presidencia de Calderón, que incluso firmaba las promociones en el año 2012 del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, pues bueno, deberá excusarse de conocer del asunto por la relación de amistad intensa que tiene respecto a Cabeza de Vaca y respecto a su mensajero. Pero creo que esos son temas de naturaleza jurídica que también hay que decirlo. La Constitución establece que puede haber una presunción de determinancia cuando hay una diferencia de 5 puntos porcentuales o menos. Y en este caso estamos hablando de una diferencia de más de 6 puntos porcentuales, en 6.2, si la memoria no me falla, entre el candidato Américo Villarreal y el truco. E insisto, si a alguien le dicen el truco, por favor, ¿cuál es el nivel de riesgo en el que Tamaulipas estaba metido? Ahora, voy a insistirle en esta pregunta, doctor Santiago Nieto Castillo, porque en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la última palabra en materia electoral,
No hay otra instancia y sus fallos son definitivos e inatacables. No solamente es el caso de Reyes Rodríguez Mondragón, que fue el coordinador de asesores de Roberto Gil Suárez en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República con Felipe Calderón. Pero no solamente es él. Usted sabe que hay magistrados de la Sala Superior del Tribunal muy propensos a recibir dinero o prebendas para orientar los fallos que emiten. No hay de verdad riesgo de que pueda, ya no digamos revertirse el resultado de la elección, sino eventualmente anularse. Yo creo que el planteamiento va a ser, el planteamiento jurídico va a tener que ver con la nulidad de algunas casillas, no tienen mayor trascendencia. Seguramente van a plantear la nulidad de la elección, no he visto el documento, pero bueno, pensaría que van a ir por ese tono, porque es lo que han estado manejando en medios de comunicación. Sin embargo, mi gran pregunta es, ¿qué pueden decir? ¿Cuáles fueron las ilegalidades de este proceso? ¿Que el gobernador utilizó a la fiscalía en contra de los alcaldes de Morena? La verdad es que nadie puede beneficiarse en su propio dolo, y así lo establece la propia ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. ¿Qué pueden decir? ¿Que el narcotráfico estuvo influyendo? Pues, perdónenme, sabemos que el brazo armado, la columna armada es cercana al truco, y esto no lo digo yo, lo dice el propio Partido Revolucionario Institucional cuando en 2016, en la elección de Cabeza de Vaca, presentó una denuncia por la cercanía que tenía este grupo político con ese grupo delincuencial. Entonces, no podrían beneficiarse de su propio dolo, porque si hubo un gobierno estatal que tuvo vínculos con la delincuencia organizada, fue precisamente, y no me refiero a la corrupción de cuello blanco del Mensajero, sino de delincuencia organizada de grupos delictivos de alto impacto, fue precisamente el gobierno de Tamaulipas. Entonces, no, yo creo que no habría elemento alguno para declarar la nulidad de la elección. Por supuesto que ellos están en su derecho de presentar las demandas correspondientes, y creo que lo importante es que los actores judiciales desarrollen su actividad conforme a derecho. Incluso yo diría, a ver si hay movimientos extraños. Yo creo que es importante que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda hacer el análisis respectivo, porque lo que está en juego también es el último bastión del calderonismo en un gobierno estatal, porque efectivamente, como ustedes mencionaron, el triunfo en Durango fue un triunfo que va hacia el PRI y deja fuera este equipo, y el triunfo de Aguascalientes va a otro grupo político diferente al de estos senadores calderonistas. La acusación de Gil también tiene un par de temas que es importante reflexionar. Yo soy un hombre de leyes, y lo que está haciendo es provocándome para que yo haga pública todas las irregularidades que conozco de él. ¿Por qué no lo hago? Porque sé que es un delito. Es decir, yo como ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no puedo hacer uso de información que haya obtenido que no sea pública, que no se encuentre en la sección instructora de la Cámara de Diputados o en un juzgado de control, en una audiencia pública, y por tanto no he visto o he argumentado nada en torno a las solicitudes del señor del Mensajero. Pero, ¿cuál es mi tema aquí central? Pareciera que no me conocen, yo soy un hombre de leyes, no voy a actuar. Además, la estrategia es hasta infantil, o sea, empezar a decir cosas para que yo saque las suyas, cuando sé, porque la Fiscalía Anticorrupción de este país me requirió en 3 ocasiones información del señor Gil, y se fueron entregadas a la Fiscalía a partir de ciertas denuncias que se fueron integrando en la propia área de la Fiscalía General de la República. Entonces, sé que tiene carpetas de investigación abiertas, varias. Sé que hay una investigación que lleva María de la Luz Mijangos Borja, porque me requirió información. Sé el contenido de esa información, y también he visto lo que ha salido en medios. Lo que puedo decir es que lo que los medios han estado difundiendo
proceso, Código Magenta, ustedes mismos en algún momento, no alcanza a visualizar el nivel de corrupción, el nivel de recursos ilícitos y la cantidad de dinero. Cuando se habla de 496 millones en uno de estos espacios de comunicación, lo que digo es, se están quedando cortos. Es justamente eso le quería preguntar. Usted conoce muy bien el caso Cabeza de Vaca. Hay cosas que seguramente usted no podrá decir por las razones que ahora mismo acaba de argumentar. Perdón, te robé la palabra. No, adelante. ¿Qué se va a encontrar Américo Villarreal ahí cuando abra y vea ese paquetote que se acaba de ganar? ¿Qué se va a encontrar? Bueno, a ver, de entrada, tráfico de influencias, empleo de empresas fachada, en materias como salud, se va a encontrar, claro, en la adquisición de bienes con familiares y amigos del círculo cercano de estos senadores o ex senadores panistas, en donde la contratación de sus empresas es una constante en el gobierno actual de Tamaulipas. Se va a encontrar la generación de los campos de energía eólica en los ranchos de Cabeza de Vaca y de sus prestanombres y gentes cercanas. Y esto es muy importante decirlo porque ellos mantuvieron un ataque constante al gobierno de México señalando que ellos protegían la energía limpia, pero en realidad lo que estaban protegiendo eran sus propios intereses, sus propios negocios. Tamaulipas, por supuesto, por su zona, por el movimiento del aire, es un lugar propicio para poder tener estos campos de energía eólica, y nadie nos oponemos a eso. A lo que nos oponemos es que sea un grupo político el que utilice todos estos recursos para poder generar actos de corrupción que les permitieran, afortunadamente no por el voto del pueblo tamaulipeco, mantenerse en el poder. Y la verdad es que a mí me parece increíble las acusaciones del mensajero de Cabeza de Vaca, porque es como lo decía en mi tuit, es como si el Chapo Guzmán estuviera acusando a alguien de narcotráfico. Vaya, en algún momento, por ejemplo, un ejemplo de cómo se utilizó al gobierno de Tamaulipas por parte de sus amigos, es un contrato que Cabeza de Vaca le otorgó a su compañero ex senador Salvador Vega Casillas, contrato por 26,500,000 pesos por solamente 4 meses para estar al pendiente ahí de unos asuntos contables. 26,500,000 de pesos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a Salvador Vega Casillas, el secretario de la Función Pública de Calderón y senador con Cabeza de Vaca. Ese tipo de cosas es posible encontrarlas en lo que va a dejar como herencia el gobernador panista de Tamaulipas, doctor. Sí, sin duda. Incluso yo llegué a ver algún contrato, eso también está en los expedientes que ya son públicos, en un mes a la empresa de Gil por 14 millones. Entonces... 14 millones. A mí creo que es increíble el cinismo, es increíble, o la amnesia. A lo mejor sufren de amnesia y no se acuerdan de estas pequeñas cositas que hicieron. Me acuerdo que García Luna, hablando del calderonismo, su empresa fue contratada por 31 millones para dar un diagnóstico a la Procuraduría de la Ciudad de México en la época de Mancera. O recuerdo también cómo solamente la empresa de Cabeza de Vaca, Numbac, tenía 2.600 millones de pesos contratados. Por supuesto que ahí van a encontrar, y así va a ser en Tamaulipas, pues sobre precios, y van a encontrar obras no construidas, obras no pagadas, y bueno, esa es la realidad. Lo más interesante es que Cabeza de Vaca no aparece, nadie lo ha visto. Se organiza una reforma legislativa para evitar que tenga mayoría, digamos, que con su mayoría pueda generarse un cambio en la mesa directiva o en la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas, y esto también me parece algo digno de resaltarse. En cualquier otro lugar del mundo,
estaríamos señalando que eso es un acto de arbitrariedad. O algo similar se ha cuestionado, por ejemplo, lo que ocurrió con el Congreso en Nicaragua. Y es exactamente lo mismo. Lo que hizo Cabeza de Vaca es mandó a sus incondicionales, cambiaron la ley, cambiaron la integración de las comisiones y al tener una mayoría relativa, 19 contra los 17 votos que tiene Morena y sus partidos aliados, y con ello estableció que solamente con mayoría calificada podría cambiarse la Junta de Coordinación Política. ¿Esto qué significa? Que no habría posibilidad de que con el cambio de gobierno pudiera Morena obtener las presidencias de los principales órganos del Congreso del Estado de Tamaulipas. Y creo que esto es fundamental señalarlo, porque es un acto legislativo de absolutamente, yo sí iba a decir gandalla, bueno, eso es una buena expresión sobre el tema, y solamente una mente perversa como la Cabeza de Vaca hubiera podido idear algo así. ¿Qué es lo que se tiene que proceder? Pues la acción de inconstitucionalidad o tiene que empezarse a trabajar jurídicamente para que el gobernador Américo Villarreal pueda tener órganos legislativos con quienes trabajar. Por supuesto, sí. En este momento pues, las mayorías son esas, pero las mayorías parlamentarias pueden ir cambiando. Pero lo increíble es que se hayan aprovechado de la circunstancia y en una reforma fast track por Zoom, donde no permiten que entren los diputados de Morena, aprueben una reforma legislativa que excluye a casi el 50% de la integración del Congreso en la toma de las decisiones más importantes. ¿No merecería una mayor atención desde aquí, desde la Ciudad de México, a lo que está pasando allá en Tamaulipas? Porque esto, sí, efectivamente lo comentábamos Álvaro y yo antes de empezar el noticiero, sí. Justamente esto. Me decía Álvaro, ¿te diste cuenta? Y yo, pues como cualquier otro ciudadano, imagínense si yo que me dedico a la información, no me había dado cuenta, Álvaro me lo informó, me dijo, oye, se nos pasó esto, mira, tal. ¿Qué no hay en Morena alguien que esté atento a eso? O por lo menos le preguntaría de algo que usted sí sabe. ¿Lo tiene claro Américo Villarreal, lo que está pasando, y tiene maneras de contenerlo y en su momento atacar a este grupo? Sí, Américo Villarreal tiene conocimiento de los temas y está consciente, y con su equipo de trabajo generando, hoy incluso tuve una plática con él, generando los mecanismos para poder contrarrestar estas actividades francamente ilícitas. ¿Por qué es inconstitucional esta reforma? Primero, porque fue fast track y la Corte ha dicho que eso es inconstitucional. No puedes hacer una reforma de un día para otro sin que vaya a comisiones, que se discuta en el Pleno. Segundo, porque fue hecha vía Zoom, sin la presencia de la oposición en Tamaulipas, que es precisamente Morena y sus aliados. Entonces, creo que esto es fácilmente ganable en la Suprema Corte de Justicia, y lo importante es que se sigan llevando los procedimientos dentro del marco del derecho. Yo creo que la gran diferencia entre ellos y nosotros es el ajustarse al mandato normativo. Y bueno, la verdad es que lo que ha hecho Cabeza de Vaca pues es infame desde todos los puntos de vista, con la universidad, con los campos de energía eólica, con el sector salud, con el huachicol en las aduanas, con el tráfico de migrantes. Y bueno, pues es una persona que me ha llamado sicario, y bueno, lo único que yo he matado hasta el momento ha sido su absurda aspiración a ser presidente de la República. Sí, efectivamente, es que ayer el Congreso de Tamaulipas convocó a una sesión por Zoom, y claro, el propósito era dejar fuera a los legisladores de Morena y a sus aliados, y solamente participaron en esta sesión los 15 diputados del PAN, 3 del PRI y una diputada sin partido. ¿Y cuál era el propósito? Reformar la ley de administración interna del Congreso para que la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno del Congreso, para que solo 2/3 partes del Congreso puedan nombrar a un nuevo presidente de la Junta de Coordinación Político, y el efecto de esto es que el PAN pueda retener la presidencia de este órgano y, por supuesto,
impedir que alguien de Morena pueda hacerse cargo. Esta maniobra, si son capaces de eso, doctor Santiago Nieto, ¿de qué más son capaces Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil, Javier Lozano, Max Cortázar, Jorge Manzanera Quintana y demás personajes de ese grupo? Bueno, yo tengo dos datos importantes. Alguna vez la ministra Sánchez Cordero me comentó que secuestraron a un hijo de un funcionario de la Universidad de Tamaulipas. Como se estaban presionando el gobierno del estado para que le dieran la secretaría administrativa a un familiar de Cabeza de Vaca. Al final de los días lo regresan. Esta es la historia que conozco. No conozco el expediente y no podría, digamos, autentificar nada, pero lo regresan sin los 3 dedos internos. Esto significaba exactamente así, sin 3 dedos. Es el símbolo de Cabeza de Vaca durante su campaña electoral. Y el otro tema es, a mí en lo particular ya me han hecho un análisis respecto a los ataques que yo tengo en redes sociales. Están pagados por el gobierno de Tamaulipas a partir de una empresa que se llama Cuadrante, montados a partir de ciertos trolls que son ubicados que son los que le están dando difusión a las imputaciones de Roberto Gil, que debo decir 2 cosas. Primero, es mentira, lo que dice es mentira, ni empresas fachada ni simulaciones, y eso por eso voy a presentar una demanda ante los tribunales. También espero que la justicia es lenta, pero siempre llega. El tema de las denuncias penales que tiene, yo estoy seguro que prosperarán, máxime que su circuito de poder se está volviendo cada vez más exiguo. Y bueno, la verdad es que seamos realistas, el tipo está obsesionado, no sé si mandarle una foto mía para que con eso, y 2, está ardido, pero también, y lo entiendo perfectamente, mi esposa salió mujeres más de acuerdo con Forbes. Si hubiera sido al revés, Roberto, te comprendo, si hubiera sido al revés, yo también estaría igual de río que tú. Si me permites una última cosa, Alejandro, una última cosa, doctor, que no pasa desapercibido. Nosotros publicamos información que estaba en poder de la sección instructora de la Cámara de Diputados como parte del desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la vinculación que pues el gobernador de Tamaulipas tenía con empresas vinculadas presuntamente al cártel de Sinaloa y con las que realizó operaciones financieras y adquisición de inmuebles con montos que no resultan acordes con sus ingresos, y que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, particularmente derivados de la delincuencia organizada, y particularmente, doctor Santiago Nieto, con empresas que las autoridades, ni siquiera de este gobierno, sino del gobierno de Enrique Peña Nieto, identificaron como empresas vinculadas presuntamente al cártel de Sinaloa. ¿Puede decirnos algo al respecto? Bueno, es cierto, y también es información pública. El señor Cabeza compra un departamento a partir de 14 millones de pesos que reciben 2 empresas fachada, las pasan a una SOFOM, que lo que hace es prestar dinero, y el dinero se le entrega a Cabeza de Vaca con el que compra el departamento. Ahora, esas 2 empresas fachada son empresas fachada porque están listadas en el 69B. Una de las acusaciones del mensajero de Cabeza de Vaca es que yo me contraté a una empresa fachada. Esto es falso. Las empresas que me han contratado a mí, una capacitadora y también una otra empresa para efecto de rentar inmuebles para eventos, etcétera, no están en la lista del 69 y por tanto el SAT no las considera empresas fachada.
segunda parte de la historia es que venden este departamento en 14.3, en 42.3 millones, y las que lo compran son otras dos empresas que también ya están declaradas como fachada, que están vinculadas con los socios, el señor Tamés y otras personas que siempre le transfieren recursos, en el caso de 33 millones a Cabeza de Vaca. Y lo más importante es que estas empresas transaccionaron con empresas identificadas como lavadoras por el cártel de Sinaloa, por autoridades mexicanas y norteamericanas. Entonces, el asunto es que creyeron tan poderosos, se creyeron impunes, y porque así habían estado durante el calderonismo y el peñanietismo. Sin embargo, ahora se les acabó, y creo que es muy importante que la población, los ciudadanos, la ciudadanía, las personas servidoras públicas de Tamaulipas entreguen la información que permita integrar los expedientes para efecto de poder ejercer en su momento, por parte de las autoridades competentes, las acciones penales que correspondan o de responsabilidad administrativa por el saqueo que tuvo Tamaulipas. Yo no tengo nada que ocultar, he sido un hombre de leyes. Estas acusaciones, el último hilo es absolutamente ridículo, absurdo, que si es un prestador de servicio, un dueño de un despacho fiscalista de la Ciudad de México, no sé si se confundió de nombre, o que si hay una empresa fondeadora a las empresas que a mí me pagan, perdónenme, yo no tengo la obligación de verificar si las empresas que a mí me contratan generan algún tipo de acto de vinculación con otra empresa diferente. Por ello, y yo lo que tengo que verificar es que cada empresa que me contrata a mí se encuentre legalmente establecida, que pague sus impuestos y que con ello yo no tenga ningún tipo de problemática ante las autoridades fiscales. Tengo presentadas todas mis declaraciones, y lo más importante es que todo lo que saca Roberto Gil, menos el hilo de hoy, que es ciencia ficción, viene de mis declaraciones patrimoniales y fiscales. Una última pregunta de mi parte. ¿Usted vincula a Cabeza de Vaca y a este grupo de calderonistas con el crimen organizado? Sí, pero mi postura es que tienen una relación directa con los grupos delictivos que operan en Tamaulipas. Insisto que esta es información que fue presentada en su momento ante la PGR, ante la PEPADE, cuando el PRI denunció a Cabeza de Vaca por los vínculos con la delincuencia organizada para el proceso electoral de 2016. Es delincuencia organizada, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esa también es una acusación, ¿no? Es delincuencia organizada. Es otro tipo de delincuencia organizada, por supuesto. Sí, contra la delincuencia organizada. Cabeza de Vaca puso el dicho de más organización. Pues le agradecemos mucho, Santiago Nieto Castillo, por habernos dado esta entrevista. También tenemos que decir que Roberto Gil Suart fue invitado también a dar su punto de vista sobre esto mismo. Simplemente no respondió ni al señor Delgado ni a un servidor. Sigue abierto este espacio, por supuesto, para, si él quiere, aquí pues platicar. Muchísimas gracias, Santiago Nieto Castillo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Es duro. Pues sí. Es muy fuerte. Porque se trata de un grupo muy importante, muy poderoso. Tan poderoso, Álvaro, que hace unos minutos te leo textualmente este cable que llega desde Nueva York y dice lo siguiente, es de a prensa asociada de Associated Press, y dice lo siguiente: fiscales estadounidenses dijeron este miércoles que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya, y que mencionó a Jesús el Rey Zambada, el ex jefe del cártel de Sinaloa, en una conversación que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense. Te repito esto: funcionarios, o dicho de otra manera, funcionarios
del gobierno de Estados Unidos grabaron a Genaro García Luna amenazando con ejercer violencia y manipular a testigos, y entre otros menciona Jesús el Rey Zambada, el ex jefe, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. En documentos presentados en el sistema electrónico de las Cortes Federales de Estados Unidos, los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna. El preso es nombrado en los documentos como individuo 1. La supuesta conversación ocurrió en noviembre de 2020, aseguran los fiscales, que piden poder llevarla al juicio para que el juzgado la oiga. Según la explicación de los fiscales, el agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas en contra de testigos, esto ordenado por García Luna. Los fiscales aseguran que el 31 de diciembre de 2020, el individuo 1, que es un testigo, y García Luna llamaron al agente encubierto juntos desde la cárcel, aunque los documentos no dan más detalles sobre esta llamada. Ya lo apretaron, Álvaro. No. Ya lo tienen. García Luna fue secretario, como usted sabe, de Seguridad Pública entre 2006 y 2012. Todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue su titular, su mano derecha, para algunos el hombre más poderoso del sexenio después de Felipe Calderón. Hay dos datos que a mí me llaman la atención. Se confirma entonces que Jesús el Rey Zambada, ex jefe del cártel de Sinaloa, es un testigo directísimo contra Genaro García Luna. Así es. Y que haya sido grabado Genaro García Luna. No, está hundido. Para ejercer no solamente presión, violencia. Violencia en contra de testigos. Contra de testigos. Es una pésima noticia, no solamente para Genaro García Luna, para Felipe Calderón. Sí, claro. Para Felipe Calderón. Esto es de enorme relevancia, esta información que en un despacho de la agencia AP se está dando a conocer, le está dando a conocer a usted, Alejandro Páez Varela. Sí, tremendo que... Bueno, ¿cómo estarán las cosas, Alejandro, que Genaro García Luna está buscando por todos los medios, no solamente los legales, sino los criminales? Iba a aceptar pagarle a un contacto de la mafia rusa, y eso es lo que le grabaron. O sea, el agente encubierto está del otro lado del teléfono. Sí. Estos dos, el malandro que está junto con el otro malandrote que es Genaro García Luna, los dos malandros están en prisión y le marcan al agente encubierto que se hace pasar como un agente ruso, un agente de la mafia rusa. Sí. Imagínate tú, Álvaro, para pedirle que fuera en contra de los testigos que iban a hablar en contra de Genaro García Luna. El hermano del Mayo Zambada, el Rey Zambada, es un personaje muy importante, usted lo recordará. Él testifica en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Sí. Recordemos que entre ellos, pues ya cuando estás detenido, ya es salvar al otro. O sea, incluso en algún momento el hijo del Mayo Zambada casi le ofrece una disculpa al Chapo Guzmán cuando va a declarar con su contra. Casi le dice, discúlpeme, señor Chapo Guzmán, pero pues alguien se tiene que salvar. O sea, ellos no lo tomarán mal entre ellos. Él habla en ese momento, en el juicio contra el Chapo Guzmán entre 2018 y 2019, hablan sobre los pagos que se hicieron a Genaro García Luna de acuerdo con esta nota. En ese juicio, yo no recuerdo si ahí se hizo público, pero evidentemente están recuperando una reunión que se dio en un restaurante en donde se le entregaron $3 millones a García Luna cuando todavía estaba en el poder García Luna y el presidente era Felipe Calderón Hinojosa.
No, perdóname. El primer pago se hace cuando el presidente era Felipe Calderón y Genaro García Luna estaba en la AFI. El segundo pago ya es presidente Felipe Calderón y es El una anterior era segunda Vicente reunión, Fox. era Vicente Fox Quesada. Y era Felipe Calderón y se le hace un segundo pago, otras maletas, entre 3 y 5 millones de dólares. Pero lo más relevante, creo yo, Álvaro, además de esto, que es ya la vinculación directa con Jesús, el rey Zambada, es que hace unos momentos, como le decíamos a usted, le informábamos aquí, fiscales de Estados Unidos dicen que que tienen una grabación en donde Genaro García Luna y otro malandro con el que estaban ahí en prisión acuerdan ejercer violencia y manipular a testigos que pudieran hablar en contra de él, es decir, en contra de Genaro García Luna. Esto se está informando ya y ha quedado registrado en el sistema eléctrico de las Cortes Federales de Estados Unidos, que, como usted sabe, parte de la evidencia, una parte se enlista nada más, aunque no se entregan, son millones posiblemente de hojas en un solo juicio, Álvaro. Sí, pues es muy, muy relevante esta información, Alejandro.